Pero obviamente cuando Dios habla a tu corazón, ¿no? Y cuando Dios te guía, ¿no? Porque obviamente queremos escuchar palabra viva de Dios, amén. Y queremos que Dios nos hable, ¿no? Obviamente Él nos habla primeramente por las Escrituras, pero también nos habla no solo a nivel individual, sino a nivel corporativo, ¿no? Y esta palabra es para ese propósito. Mira al que tienes a tu lado, ¿no? Y dile, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Y así espero que sea, ¿no? Quisiera orar, ¿no? Si puedes poner el título. Y esta palabra es para ti y para mí, ¿no? Y el título, la diapositiva, lo he titulado así, ¿no? La membresía y comunión en el cuerpo del Mesías. Amén. Vamos a orar. Pues Señor, danos en esta mañana tan especial una palabra tuya. Señor, sabemos que somos un cuerpo. Sabemos que, como dice tu palabra, todos nos necesitamos unos de otros. Señor, sabemos que somos pecadores, redimidos, pero aún vivimos en este cuerpo corruptible, Señor, de pecado. Señor, restáuranos, así como proclamamos hoy a viva voz ese día. Restaura nuestros corazones en ti, Señor. Haznos ser cada día más amorosos, más humildes, más dadivosos, más pacientes, Señor, más bondadosos. Señor, que todos los atributos tuyos sean realidad en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Y que podamos estimar a cada uno más que a nosotros mismos, Señor. Porque ese es el ejemplo que tú nos diste. Tú dijiste, aquel que mucho ama, mucho se le disciplina. Y uno que verdaderamente ama, lo muestra, ¿no? En esto conoceréis, dijiste, que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, Señor. Que en esta mañana podamos aprender más de lo que significa ser el cuerpo del Mesías. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestros oídos y quisiera empezar, ¿no? Vamos a leer unas escrituras y quisiera pues comentar, ¿no? Hacer algunas definiciones. Quisiera ir a 1 de Corintios, si tienes ahí tu Biblia, no solo en digital, ¿no? Es bueno tener una Biblia en físico también. Sobre todo por la vista, ¿no? Yo tengo la vista bastante desgastada debido a que yo leo casi todo. Normalmente leo en digital, estudio en digital y la verdad que eso cobra, ¿no? Un poquito de mella. La vista se me ha ido degradando. Pero quiera Dios que la vista espiritual se nos sea agudizada, ¿no? Cada día más, ¿no? Amén. Bien, y quisiera que vengas conmigo. Vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 12. Voy a estar citando algunas escrituras selectivas. Este sermón va a ser un poco temático. Y en 1 de Corintios 12, versos 12 al 31, quisiera dar lectura. Este es uno de los versos que voy a tomar por referencia. Y en mi Biblia está titulado Un cuerpo con muchos miembros. Amén. Y dice así: de hecho, está hablando Pablo de los dones espirituales. Dice, aunque el cuerpo es uno solo, y hace esta analogía del cuerpo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante, a ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Dice, todos fuimos bautizados por un, que dice, solo espíritu. O sea, dile al que tienes a tu lado, ¿no? Fuiste bautizado por un solo espíritu. Y por el mismo espíritu. Entonces, ya tenemos algo que nos identifica. Amén.
hay algo que nos identifica plenamente en base a nuestras diferencias. Unos son más altos, ¿no? Y ya no solo genéticas, sino también puede ser doctrinales, ¿no? Algunos puntos secundarios, terciarios, espero no que primarios. Pero eso nos identifica, ¿no? Hemos sido bautizados por un mismo Ruach, ¿no? Por un mismo espíritu. Dice, para constituir, ese es el fin, un solo cuerpo. Ya seamos de Carabanchel, ¿no? De Colombia, de Bogotá, de Venezuela, de Ecuador, de donde sea, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos, dice, se nos dio a beber la misma bebida, ¿no? El mismo espíritu. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, ¿no? Sigue con la analogía del cuerpo, sino de muchos miembros. Dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿no? No por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, dice, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y créame que Dios es sabio. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es, dice, que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ¿no? Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, los que parecen que son más insignificantes, son indispensables. Y a los que no parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que no parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Diciendo esta analogía, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual, dice, unos por otros. Si uno de los miembros sufre, que los demás compartan su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, que los demás se alegren con él. Ahora bien, dice Pablo aquí, ustedes, ¿no? Tú, yo, somos el cuerpo de Masías y cada uno somos miembros de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones, ¿no? Y no voy a leer el próximo capítulo, pero uno de los dones más, o el mejor don por excelencia es el amor. Amén. Por eso dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y bien, tenemos que tener presente, ¿no, hermanos, que somos un cuerpo, ¿no? Y que un cuerpo depende de sus miembros, unos de otros. Es curioso, ¿no? Cuando Pablo, ¿no? Bueno, Saulo, o Pablo, ¿no? Tuvo el encuentro con Yeshua en camino a Damasco, ¿no? Hechos capítulo 9, verso 4. Eso se le quedó grabado, ¿no? A Pablo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Yeshua en ese encuentro? Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿No? ¿Acaso Saulo estaba dando caza a Jesús y a Yeshua? ¿Se había ascendido a los cielos? ¿No? Esa sería una buena pregunta. Para Dios, para Yeshua, el perseguir a
los creyentes, ¿no?, a esa corporeidad, a esa eclesía, ¿no?, a esa asamblea, era perseguirle a él, ¿no? Es decir, estaba grabado de forma indeleble eso. Y se le grabó en forma indeleble a Pablo esas palabras, ¿no?, que luego las repite en Hechos capítulo 22, 7, delante de los judíos, y en Hechos capítulo 26, 14. Y estas palabras son, ¿no?, en pocas palabras, las que mejor explican la estrecha identificación y comunión entre Yeshua y su iglesia, como cuerpo del Mesías, ¿no? Y lo hemos leído en 1 Corintios 12. Por tanto, ¿no?, somos miembros unos de otros y todos nos dependemos unos de otros. ¿Acaso dirá la mano, ¿no?, soy todo el cuerpo? No, nos dependemos unos de otros. Y la vida en el Mesías, se puede hablar de muchas formas, sobre todo a nivel, por eso he dicho esta palabra, es a nivel congregacional, ¿no? No es para nadie en específico, es para mi corazón, es para cada uno de ustedes. Son relaciones, ¿no? Y la relación más intensa, de la manera más intensa que se pueda dar en este mundo, es la comunión de los santos, ¿no?, la comunión de los redimidos. Sabemos que tenemos familia en el mundo, ¿no?, y los amamos hasta dar nuestra vida por ellos, y deseamos que sean salvos, ¿no? Pero según la Escritura, los que somos la familia de la fe, somos aquellos que trascenderemos este mundo, ¿no? Y que a ti y a mí nos tocará por la eternidad, ¿no?, vivir una vida en comunión con estos miembros del cuerpo. Entonces podemos definirla que esta comunidad, ¿no?, de santos redimidos, pero pecadores a nuestros ojos, ¿no?, esta relación es eterna y es espiritual. Y así debe ser en cada uno de nosotros. Entonces vamos a definir, ¿no?, en pocas palabras, y voy a leer algunas citas. Podemos definir qué es el cuerpo del Mesías, qué es la iglesia, ¿no?, qué es la asamblea del Mesías. Bueno, de acuerdo al nuevo pacto, las palabras de Pablo, ¿no? Pablo es uno de los que más hacen hincapié en la eclesiología, ¿no?, en lo que significa ser la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es un cuerpo de gente, ¿no?, que profesa. Y no solo profesa, porque él dijo, ¿no?, muchos me dirán en mi nombre en aquel día, Señor, Señor. Pero la iglesia es un cuerpo que profesa y evidencia, que se te grabe esa palabra, y evidencia de que aquellos han sido salvos solamente por la gracia de Dios, para su gloria, a través de la fe en Yeshua. Amén. Eso es lo que vemos en la iglesia, ¿no?, en el Pentecostés, ¿no?, cómo comenzó el cuerpo del Mesías a extenderse. La iglesia no es un edificio, ¿no? El cuerpo del Mesías no es un edificio. El cuerpo del Mesías son relaciones, ¿no?, son personas, son un conjunto de gente comprometida con Dios en todas las áreas de la vida, ¿no? Y eso constituye el cuerpo del Mesías. Juan Calvino lo describía de esta forma: en cualquier lugar donde veamos la palabra de Dios predicada y escuchada con pureza y las ordenanzas administradas de acuerdo a las indicaciones de Masíach, de Cristo, ahí no debe haber duda de que una iglesia de Dios existe. Toda palabra, ¿no?, toda iglesia donde se predique una sana palabra, una sana doctrina, sea escuchada con pureza de corazón, que sean ordenanzas, ¿no?, verdaderas, ahí hay una iglesia de Dios. Ahora, sabemos, ¿no?, que el Nuevo Testamento muchas veces se define, ¿no?, la iglesia, el cuerpo del Mesías, puede ser de manera abstracta o universal, pero sabemos que la mayoría de citas, ¿no?, que se describen el cuerpo del Mesías hacen referencias a una agrupación local, ¿no? Si vemos las cartas de Pablo, en la salutación de las cartas siempre dice Pablo a la iglesia de ¿qué? De Corinto. Pablo
a las iglesias en Asia Menor o el Apocalipsis, ¿no? A las iglesias de Asia Menor, Pablo a la iglesia de Tesalónica, y encontramos que eran la iglesia, ¿no? Era una agrupación local de creyentes, pero a la vez era una iglesia universal, ¿no? Era un cuerpo universal. Es decir, tenemos estas dos formas de ver la iglesia, ¿no? N.T. Wright lo dice de esta forma en Pablo, ¿no? Dice, la eclesiología para Pablo no era un apéndice pragmático de un evangelio de fe y salvación individual. No era un evangelio de fe y salvación. El énfasis de Pablo no era solamente eso, ¿no? Más bien, Pablo parece haber supuesto que su tarea era plantar células de personas leales a Yeshua como Kyrios, como Señor, en todo el imperio del César, ¿no? Pablo tenía claro que él era el apóstol a los gentiles, ¿no? Y que él había sido llamado para constituir, ¿no?, el cuerpo del Mesías en todo el mundo, ¿no?, y constituir luz en diferentes lugares, en diferentes sitios, para predicar el Evangelio. Y sabemos que eso es, ¿no?, y nos debemos a la Iglesia, porque no podemos evidenciar, ¿no?, nuestra fe de otra forma si no es en comunión unos con otros. ¿Cómo vas a tener paciencia, ¿no?, con los hermanos si estás solo, ¿no? Muchas veces esto pasa y hablaremos de eso. Quisiera dar un ejemplo de algunas personas, ¿no?, que ya he citado en su día. Hablé hace poco de Dietrich Bonhoeffer, ¿no?, que es una persona que es muy especial para mí. Él era un alemán, como dije, alemán de pura cepa, que fue preso por el imperio nazi por alzar su voz, ¿no?, porque la iglesia no estaba siendo iglesia en aquellos entonces, en 1945, la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de judíos estaban siendo llevados al Holocausto, ¿no?, y muertos en los campos de concentración. Y este famoso alemán alzó la voz, ¿no?, y en sus cartas de prisión él compuso algunos libros muy interesantes, ¿no? Cité uno no sé si fue en John Teruá, y ahora quisiera, porque él hablaba de lo que estimaba. Él había sido arrestado, llevado a una celda, ¿no?, bajo uno de los principales de Hitler, Heinrich Himmler, que era uno de los que ejecutaban, pues, la persecución a todos aquellos que tenían que ver o ayudaban a los judíos. Y él había sido arrestado, ¿no?, y había sido traspasado a una cárcel. Y ahí él, una de las cosas que más estimaba y que más echaba de menos era su iglesia local, ¿no? Era la comunión de los hermanos. Y quiero citar, el mundo exterior había sido cortado para él, y él perdió lo más preciado que él poseía. Lo que él perdió fue la comunión, ¿no? Y él pensó, ¿no?, citando al Salmo 133, que tanto cantamos, ¿no? Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Eso para él fue un tema muy doloroso al perderlo. El tema de los hermanos viviendo juntos en unidad, él lo había perdido, les había sido quitado. Y resultó que él nunca volvió a experimentar esa dicha, ¿no? Nunca volvió a ser restaurado a él en este mundo. Y él escribió un libro que se llama La vida juntos, y quiero citar, ¿no?, sus palabras. Dice, la presencia física de otros creyentes es una fuente de gozo incomparable, fortaleza para los creyentes, una señal física de la presencia de gracia de Dios. Cuán inagotables son las riquezas que se abren a aquellos que por la voluntad de Dios tienen el privilegio de vivir en comunión diaria, de vida con otros creyentes. Que el que tenga dicho privilegio, dice, agradezca a Dios de rodillas y declare, es gracia, nada más que gracia, que se nos permite vivir en comunión unos con otros.
Y él tenía razón, ¿no? Él pudo ver la importancia que pudo ver Pablo, ¿no? Que él decía, hijitos, yo os he dado a luz con dolores de parto, ¿no? Pablo anteponía su salud, su vida, ¿no? Sus prisiones, por causa de la iglesia de Masías, por extender el reino de Dios. Y aquí en Bnei Sion podríamos decir amén a eso, ¿no? Y queremos experimentar eso. Queremos experimentar esa unidad, ese deseo de estar en Sabbat juntos, de irnos un fin de semana y convivir juntos, ¿no? De saludarnos, de perdonarnos unos a otros, ¿no? De pasar por alto las ofensas unos de otros, ¿no? De poder alegrarnos cuando se alegran, poder entristecernos cuando estamos tristes. Queremos llegar a ese estándar, ¿no? Que Pablo tenía y que él había visto en la iglesia, ¿no? Él había relatado a la iglesia como una novia, ¿no? En Efesios capítulo 5, como una esposa con un marido, ¿no? Con un celo. También con un conjunto de ramas conectadas a una vid. Un rebaño con un pastor, un reino con un rey, a una familia con un padre, un edificio con un cimiento y una manera excepcional, un cuerpo con una cabeza. Esa es nuestra identidad, ¿no? Como iglesia. Y como hemos leído en 1 Corintios 12, la iglesia es espiritual, hermanos, más que físicamente. Eso se nos tiene que quedar grabado. Físicamente, obviamente, es importante, ¿no? Pero digo que nos tenemos que ver a nosotros, unos a otros, como espirituales, ¿no? Nos tenemos que tener paciencia. Dile a tu hermano que estás ahí, tenme paciencia. Dios no ha acabado su obra en mí. Somos un cuerpo, ¿no? Un organismo viviente, conectado mediante algo, una fuente celestial, ¿no? Hoy en día con los coches eléctricos, si tú ves un Tesla, ¿no? No tiene motor, ¿no? La parte de adelante es el capó, la parte de atrás, pues ahí también hay algo, ¿no? Las baterías están debajo del coche, ¿no? Y conforman todo el coche. Si no estuviera esa batería, el coche sería una carcasa, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Estamos conectados a esa batería. Y esa batería es Dios, ¿no? Esa vida eterna. Y eso es lo que nos conecta unos con otros. Por eso cuando he leído y he dicho, dile a tu hermano, todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu, ¿no? Porque todos tenemos el sello de Dios, ¿no? Y me gusta esa parte que Pablo, lo leímos en la reunión de hogar, ¿no? Y eso me da mucho que meditar, ¿no? Cuando dice Pablo ahí en Corintios, dice, hay algunas partes del cuerpo que parecen insignificantes, pero Dios las estima incluso más, ¿no? Hay veces que hay hermanos que se sienten poca cosa, ¿no? Pero hermano, Dios te ve, ¿no? Dios ve tu fidelidad, Dios ve tu compromiso y Dios ve también tu compromiso con los hermanos. Y en esencia nosotros somos pues el cuerpo del Mesías, ¿no? Como hemos leído. Cuando Yeshua estaba en el Getsemaní, Juan capítulo 17, 21, él oró esa famosa oración, ¿no? El Padre decía que sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Y la unidad no siempre quiere decir que pensemos 100% igual. De hecho, nunca lo lograremos. Si vamos al ejemplo de los apóstoles, cada uno era de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno tenía sus aspiraciones, sus ambiciones. Pero ellos entendieron una cosa, cuando el Ruach HaKodesh fue derramado, que ya no vivían para sí, que ya no vivían para sus propósitos, para sus ambiciones y para sus deseos, ¿no? Que los deseos de Dios ahora estaban por encima de sus deseos. O mejor dicho, que los deseos de Dios habían sido cambiados por sus deseos, ¿no? Es esa imposición, ¿no? Esa imputación de Cristo, ¿no? Que Él nos imputa su justicia. Y en base a eso,
Tú y yo estamos conectados espiritualmente y diseñados para compartir esa misma vida, ese amor de Dios, ese propósito. Y sí, muchas veces escuchamos esa palabra, ¿no? Dios tiene un propósito para ti, ¿no? Y se cita Jeremías, yo sé los planes, porque yo te escogí del vientre de la creación, ¿no? Y te di por profeta de las naciones, o Isaías que dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien. Y claro, Dios tiene planes para ti personalmente, ¿no? Promesas. Pero Dios muchas veces, ¿no? Y en Apocalipsis dice que Él vendrá por su novia. Y ahí no dicen, no, yo vengo a por Pedro, a por Pablo, ¿no? Y en Corintios pasaba eso, ¿no? Que decían, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿No? Todos somos un cuerpo y debemos de estimar, incluso más que nuestros propósitos, más que nuestra vida, a la iglesia del Mesías. Y la iglesia del Mesías, a la iglesia del Mesías nos debemos. Y a la comunión nos debemos, ¿no? La palabra comunión, koinoneo, se usa muchas veces, ¿no? O koinos, se usa de diferentes formas, koinonía, koinos, koinoneo, sus derivados, ¿no? Se utilizan muchas veces en el Nuevo Testamento. En cuestión a relaciones a veces se utiliza esa palabra, ¿no? Koinonía, la mayoría de veces. Y esta palabra tiene varios significados, ¿no? Uno de ellos es compartir, contribución, asociación, participación, dependencia mutua, contribución, compartir, estar juntos como socios en una causa común, militancia. Todo eso no se nos puede venir a la mente cuando hablamos de comunión, ¿no? De comunidad. No solo somos un reino, sino también somos una familia. Pero no solo simplemente somos una familia, sino también somos un solo cuerpo. Amén. Esa es la manera más intensa, la manera que dice Pablo, ¿no? O la manera más concreta de definirnos, que somos un cuerpo. La manera más intensa de describir la dependencia en la comunión de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú cuando te levantas, todo tu cuerpo se levanta contigo, ¿no? En una familia uno se levanta en la habitación del fondo y otro se levanta en la otra habitación y a lo mejor ni se ven. Pero un cuerpo es uno solo, es una motriz, ¿no? Se mueve todo él, depende todo él. Por eso digo que esa analogía que pone Pablo del cuerpo es la más explícita para hablar de la comunión entre nosotros. Ahora, hay muchas cosas que preocupan y que me preocupan y que preocupan a muchos, ¿no? Y es la degradación de una eclesiología débil que ha habido a lo largo de las generaciones, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos en Occidente. Si nos vamos a otros lugares de la Tierra, podría decir que no, ¿no? Si uno se fija en China, un país como China, un país comunista, ¿no? O, bueno, no sé, los expertos. Un país que no cree en Dios, ¿no? No tiene declaraciones de Dios, odia a Dios, ¿no? Sin embargo, la iglesia en China es la que más está creciendo. Y en lugares donde es el evangelio perseguido. Sin embargo, en Occidente, hoy en día con el auge, ¿no?, de la tecnología, con el auge de todas estas filosofías humanas, derechos y tantas cosas que están habiendo, ¿no? Todo este auge. La iglesia está perdiendo su poder, tristemente, en muchos lugares, ¿no? Y es que tenemos que entender que la iglesia es necesaria para el mundo, ¿no? No solo esta iglesia, ¿no?, local, sino la iglesia universal, ¿no? Nos necesitamos unos de otros y allí fuera nos necesitan. Y hoy en día con este auge de esta eclesiología débil, ¿no?, podemos ver, y más con la pandemia se fue a más, ¿no? Hoy en día hay gente que ni físicamente, ¿no?, se reúne online, se reúne a través de Facebook, ¿no?, se reúne un sábado en pijama, ¿no?, en su cama, ahí con la tele, y se han conformado muchos a esa forma de vida, ¿no?
a un grupo electrónico, un grupo de WhatsApp, ¿no? Una pantalla. Pero la iglesia es un cuerpo, es algo físico también, es algo tangible, ¿no? No solo una pantalla. Y obviamente nos necesitamos unos de otros, necesitamos probarnos unos con otros, ¿no? Necesitamos depender unos de otros, alentarnos unos a otros. Y no digo que eso online no se pueda hacer, pero la iglesia del primitiva obviamente no era así, porque no existía principalmente la tecnología. Pero yo te aseguro que aunque hubiera existido la tecnología, no fuera así tampoco. Habría sido una iglesia que se reúne físicamente, que se une a orar, que se une a buscar, que se une en todas las facetas. Y hoy en día muchos están separados de esa manera. Ejemplo, ¿no?, de la iglesia verdadera. Para algunos esa iglesia no es necesaria, ¿no? Pero la iglesia debemos de entender que debe crecer en semejanza al Mesías, ¿no? Y una de las características es que la iglesia, ¿no?, también tiene dones. ¿Cómo vamos a expresar los dones unos con otros? Dones de amabilidad, de diferentes formas, ¿no? Y Pablo describe muy bien que eso es para beneficio, ¿no?, del cuerpo. La pregunta aquí sería, ¿no?, debido a este auge, un cortocircuito que ha habido en esta eclesiología débil, ¿puede tener aversión al compromiso? ¿Puedes tener aversión al compromiso y ser también cristiano? ¿No? Esto es algo para que nos veamos cada uno. ¿Por qué depender de alguien si lo puede hacer usted mismo? ¿Por qué enredarse con otras personas? Usted podría ser una carga para ellos, ¿no? Se puede ser. Y ellos ciertamente pueden ser una carga para usted. Puede uno pensar, ¿no? Ponga todas estas tendencias juntas y obtendrá una cultura que es bastante hostil al cristianismo del Nuevo Testamento. Y ciertamente que no se siente muy cómoda con la membresía en una iglesia, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El tener un compromiso con tu iglesia local también. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Encontramos Pablo en sus saludos al final de la carta, ¿no?, a Febe, diaconisa de Cencrea, de un lado, ¿no?, de su iglesia local, a quien sea, ¿no?, de la iglesia de no sé qué, los manda saludos, porque todos sabían que, a pesar de ser un cuerpo, se dependían unos de otros y que les eran impuesta necesidad el congregarse localmente. Quisiera leer un extracto de un sermón de Spurgeon, del príncipe de los predicadores, hablando sobre este degradamiento, ¿no? Y quiero que pongas tu oído, porque es una palabra fuerte, ¿no? Y dice así, viene diciendo algunas palabras previas, y él dice esto de aquellas personas, ¿no?, que les cuesta congregarse, les cuesta tragar a cierta persona, que les cuesta saludar a cierta persona o someterse a la disciplina de la iglesia o quién sabe qué, ¿no? Y cito. Dice, ahora yo sé, es una cita un poquito larga, pero yo sé que va a ser de bendición, ¿no? Dice, ahora yo sé que hay algunos que dicen, bien, yo espero haberme entregado al Señor, pero no pretendo entregarme a ninguna iglesia, porque, ¿no?, puntos suspensivos, porque en la iglesia no hay amor, porque en la iglesia no hay una doctrina que puedas ver las estrellas, porque la palabra es una palabra muy según no mi gusto, según mi énfasis que doy, puede ser lo que sea, ¿no? Ahora, pregunta, ¿por qué no? Me pregunta Spurgeon. ¿Por qué no? ¿Por qué puedo ser un cristiano sin ella? Responde esta persona. Le pregunta él, ¿estás muy convencido de eso? ¿Puedes ser tan buen cristiano desobedeciendo los mandamientos de tu Señor como si fueras obediente a ellos? Bien, y aquí viene, ¿no? Supón que todos los demás hicieran lo mismo. Supón que todos los cristianos del mundo dijeran, yo no me uniré a la iglesia,
entonces no habría una iglesia visible. No habría ordenanzas. Eso sería algo muy malo. Y sin embargo, si uno lo hiciera, lo que es correcto para uno es correcto para todos. ¿Por qué no habríamos de hacerlo todos los demás? Entonces, ¿tú crees que si fueras a hacer un acto que tiene la tendencia a destruir la iglesia visible de Dios, serías tan buen cristiano como si hicieras lo más que pudieras para edificar esta iglesia? Yo no lo creo, amigo, ni tú tampoco. Tú no crees tal cosa. Se trata solo de una excusa engañosa para esconder algo más. Y aquí da una analogía muy interesante. Dice, allí está un ladrillo, y es uno muy bueno. ¿Para qué está hecho ese ladrillo?, pregunta. Para ayudar a construir una casa con él. No tiene caso que ese ladrillo te diga que es tan buen ladrillo, mientras esté tirado en el suelo como si estuviera en la casa. Es un ladrillo que no sirve para nada. No sirve mientras no sea colocado en la pared. De igual manera, ustedes, cristianos vagabundos, dice, yo no creo que ustedes estén cumpliendo su propósito. Están viviendo contrariamente a la vida que Cristo quiere que vivan y han de ser culpados en gran manera por el daño que hacen. Oh, dice uno, aunque espero que amo al Señor, si yo fuera a unirme a la iglesia, sentiría que es una gran atadura para mí. Es justo, dice, lo que deberías sentir. ¿No deberías sentir que estás ligado a la santidad ahora y ligado a Cristo ahora? Oh, dice, y aquí me gusta esta exclamación que él pone. Oh, esas benditas ataduras. Si hay algo que me pudiera hacer sentir más ligado a la santidad de lo que estoy, me gustaría sentir ese grillete. Amén. Pues sentirse ligado a la santidad no es otra cosa que libertad y rectitud y solicitud de vida. Oh, dice otro. Aquí está dando diferentes perfiles, ¿no? Si yo me uniera a la iglesia, me temo que no sería capaz de persistir. Dice, tú esperas persistir, supongo, fuera de la iglesia. Es decir, te sientes más seguro desobedeciendo a Cristo que obedeciéndole. ¿Qué extraño sentimiento es ese? Oh, sería mejor que fueras y dijeras, mi Señor, yo sé que tus santos deben estar unidos en la comunión de la iglesia, pues las iglesias fueron instituidas por tus apóstoles, y yo confío que tengo gracia para cumplir con esa obligación. No tengo ninguna fuerza propia, Señor mío, pero mi fuerza radica en apoyarme en ti. Iré donde tú me guíes y todo lo demás lo dejaré en tus manos. Ah, pero dice otro, yo no puedo unirme a la iglesia, es tan imperfecta. Entonces, ¿tú eres perfecto, por supuesto? Si es así, te aconsejo que te vayas al cielo y te unas allá a la iglesia, pues ciertamente no eres idóneo para unirte a ella en la tierra y estarías fuera de tu lugar. Sí, dice otro, pero veo que los cristianos tienen muchas cosas malas. No hay nada malo en ti mismo, supongo. Yo solo puedo decir, hermanos míos, que si la iglesia de Dios no es mejor de lo que yo soy, lo siento. Cuando yo me uní, dice, a la iglesia, sentía que iba a recibir mucho más bien del que podía yo aportarle. Y con todas las fallas que he visto, al vivir estos 20 años o más en la iglesia cristiana, puedo decirles, como hombre honesto, que los miembros de la iglesia son los excelentes de la tierra, en quienes está todo mi deleite, aunque no sean perfectos, y más bien estén a gran distancia de serlo. Si fuera del cielo, hubiera de encontrarse alguien que viva realmente cerca de Dios. Estos son los miembros de la iglesia de Cristo. Ah, dice otro, pero hay muchos hipócritas. Tú mismo, claro, eres muy cabal y sincero, supongo. Confío en que lo seas. Pero entonces deberías venir y unirte a la iglesia para aumentar, dice, su integridad por medio de la tuya. Y sigue la cita, ¿no? Y aquí dice otra analogía muy interesante, ¿no? Por eso no en vano fue llamado el príncipe de los predicadores, ¿no? La verdad sus sermones son tesoros, muchos de ellos, ¿no? Y dice, ya cierro con la cita, estoy seguro, mis queridos amigos, de que ninguno de ustedes cerraría. Fíjate lo que dice. Por eso he dicho antes
que la iglesia debemos ser iglesia a nivel corporativo y muchas veces mirar los beneficios de la iglesia antes que los nuestros, ¿no? Porque es la esposa de Mesías, ¿no? Y aquí hablando a uno, al ego de cada uno, a su yo, dice: estoy seguro, mis queridos amigos, de que ninguno de ustedes cerraría su tienda mañana por la mañana. ¿Por qué? Aquí da la razón. ¿O rehusaría aceptar cualquier moneda de oro cuando algún cliente les fuera a pagar solo porque hubiera algunos falsificadores que estuvieran pagando con monedas falsas? ¿Acaso alguien haría eso? ¿No? ¿Quién cerraría su negocio? Claro, como existe monedas falsas y dinero falso, pues nada, pues yo cierro mi negocio porque alguna de estas me van a colar. Pues claro que no lo haría. Ustedes tampoco lo harían. ¿Y no creen en la teoría de ciertas personas de que debido a algunos cristianos profesantes son hipócritas, entonces todos lo son? Pues eso sería como si dijeras que por algunas monedas de oro son falsas, entonces todas las demás son falsas. No sería negocio para el falsificador presentar sus monedas falsificadas. Las monedas falsas son de valor solo cuando la cantidad de buen metal sobrepasa el malo. Hay todavía una muy buena cantidad de respetables creyentes, y yo lo creo, de oro en el mundo, e inclusive todavía en la iglesia, y puedes estar seguro de ello. Fin de la cita. Ya estas palabras, ¿no?, se nos dice la necesidad que tenemos, ¿no? Ahora, debemos de entender que como iglesia, como asamblea, Keilah, tenemos un objetivo en común. Por eso he querido recalcar ese pasaje, un bautismo, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es ese objetivo, ¿no? ¿Cuál es la base para nuestra comunión? ¿Cuál es el suelo común que nos une, que pisamos? Hermano, no es emocional, no es ni siquiera denominacional, no es de la sociedad, no es cultural, no es racial, ecuménico, no es por clases, clasista, no es ni siquiera teológico, no es humana, no es empírica. La base de nuestra comunión, según las Escrituras, es espiritual y es divina. Quiero leer 1 de Juan 1, del 1 al 3. Y dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto. Vamos, aquí está escribiendo contra los gnósticos, porque decía, ¿no?, que Jesucristo no había venido en la carne, etc. Él está afirmando esto, que Él sí ha venido. Pero mira lo que dice: y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Y aquí da el porqué. Dice, para que también ustedes tengan, ¿qué dice? ¿El qué? ¿Cómo? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión, es decir, la base de nuestra comunión, de nuestra koinonía, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso significa que esa es la base de nuestra salvación y que por tanto es la base de nuestra comunión. En 1 Corintios 6, 17, Pablo lo dice así: el que se una al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. Es imposible unirse al Señor y estar en contra del cuerpo del Mesías, ¿no? Es imposible. Porque el que se une al Señor, el que participa de esa base, va a anhelar lo mismo que los apóstoles anhelaban: la comunión unos con otros. Y la comunión es el enlazar a aquellos que poseen en común la vida de Dios, concedida mediante la fe en Yeshua, y estamos en esa comunión mediante la salvación, y estamos en ella para siempre. Hemos leído en Apocalipsis, ¿no?, que por la eternidad, ¿no?, el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, con los redimidos, y todos, el hermano que no tragas, ¿no?,
Obviamente, si es verdadero, ¿no? Porque sabemos que Él separará las cabras, ¿no? De las ovejas. Muchos salieron de nosotros, dice el mismo apóstol Juan, en primera de Juan, pero no eran de nosotros. Pero la verdadera iglesia, ¿no? Asamblea del Mesías, es eterna y tiene el mismo suelo y la misma base. Y esa es nuestra comunión, la base de nuestra comunión. En Juan capítulo 14, 23, Yeshua dijo: si alguno me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Entonces esto no, hermanos, esto no quiero que veáis que es algo subjetivo, ¿no? Que son poesías. Esto es algo literal. Dice la Escritura que vamos a ser morada de Dios, que vamos a vivir en comunión por la eternidad, la asamblea de Dios, los redimidos. Es algo objetivo. Es algo objetivo. Me encanta, ¿no? Cuando Pablo, sí, exhortaba a las iglesias, porque obviamente el padre al que ama disciplina, ¿no? Y Pablo era como un padre, ¿no? Él decía, porque no tenéis muchos padres, pero él era un padre para ellos, padre espiritual. Y es bueno tener padres espirituales que estén ahí, ¿no? Que te ayuden, que te animen. Pero un padre también exhortaba. Pero obviamente la tarea de un padre no solo es exhortar, sino es animar, ¿no? Una de las iglesias que más exhortó, posiblemente una de las que más amó, porque ¿quién perdería su tiempo con esos pecadores, ¿no? ¿Quién perdería su tiempo con esas marañas de víboras, ¿no? Los corintios. ¿Quién perdería su tiempo, sus fuerzas, su dinero? Su dinero. Eso duele, ¿no? Sin embargo, en 2 de Corintios 8, 5, pone un ejemplo. Quisiera que leamos 2 de Corintios 8, 5. Él quería que los corintios imitaran la fe de la iglesia en Macedonia. No sé si recuerdan, ¿no? La iglesia en Macedonia, a pesar de ser pobre, en Macedonia había una crisis, ¿no? Habían tenido mucha pobreza físicamente. Sin embargo, ellos habían visto a Yeshua de una forma que algunos otros no habían visto. Y Pablo les pone este ejemplo a los corintios, ¿no? Y las iglesias en Macedonia habían dado una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, aún en su extrema pobreza, como dice el capítulo 8 de 2 de Corintios, verso 2. Y me encanta cómo describe a estas iglesias. Dice en el verso 5, quiero leerlo. Dice, vamos a leer del 1 al 5. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, ellos estaban pasando pruebas duras. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron, dice que se dieron a sí mismos en rica generosidad. Soy testigo, dice, de que dieron espontáneamente. Nadie les dijo, tenéis que dar a los hermanos. Nadie les puso esa carga. Ellos lo dieron espontáneamente. Dice, tanto como podían. ¿Y qué dice? Y aún más de lo que podían. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Y este verso es al que quería de ir. Incluso, dice, hicieron más de lo que esperábamos, ya que, ¿qué dice? Se entregaron a sí mismos. ¡Wow! Primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Yo cuando leí esto por primera vez lloré. Me acuerdo, estaba hablando del diezmo, de la ofrenda, ¿no? Estaba haciendo un estudio y vi este pasaje y dije,
¡Wow! Ellos dieron más. Ni siquiera se lo requirieron. Ellos se dieron, dice, primeramente el Señor, ¿y dice qué? Y después a nosotros. Por eso he dicho, hermanos, que la base de nuestra comunión es nuestra relación vertical, ¿no? No sé si recuerdan cuando hablé eso en el matrimonio. De la misma manera con la iglesia. En Mateo 10:18 estuvimos hablando de la disciplina de la iglesia, ¿no? Y el motivo de la disciplina de la iglesia, dije, era obviamente la restauración del hermano. Siempre hay que ir y dar un paso más. Yeshua lo dijo así: si alguno te pone la mejilla, ¿qué dijo? Ponle la otra. Si alguno te dice, camina 1 milla conmigo, camina 2. ¡Wow! Eso es lo que dice aquí Pablo. Se dieron a sí mismos, a Dios y a nosotros. Eso es vital, hermanos. Si somos maduros espiritualmente, vamos a estimar la comunión, vamos a estimar la membresía, vamos a estimar a los hermanos, vamos a darnos a nosotros mismos como los de Macedonia. Es un estándar muy alto, pero a lo mejor no al estándar de los de Macedonia. Puede ser que al estándar más bajo, ¿no? A lo mejor dar la mitad, ¿no?, de ti mismo. Pero es que los macedonios dicen que se dieron a sí mismos. O sea, se entregaron todo para el Señor y para los hermanos. La pregunta es, ¿no hemos entregado realmente a Dios todo lo que profesamos que somos discípulos de Cristo? ¿No hay aquí en esta Keilah algunos que jamás han pensado en hacer eso, e incluso algunos que rechazarían con desprecio la simplemente idea de hacer eso? Quiero citar otra vez al príncipe de los predicadores. Y habla de la base también de nuestra comunión. Cito, esta vez más breve. Dice, un hombre que se entregaba a Cristo en aquellos días era echado fuera de la sinagoga. Está hablando de la primera iglesia, ¿no? Si era un judío y era proscrito de la sociedad, ¿no? Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Algunos fueron abandonados, ¿no? Si sucedía que era un pagano, era arrastrado a los tribunales, era arrojado frecuentemente en prisión, con igual frecuencia también era golpeado, con muchos azotes, y muy a menudo era ejecutado, siendo quemado, atravesado por la espada. Pero estos primeros creyentes sabían lo que habrían de pasar. Y a pesar de saberlo, se entregaban, así como dice Pablo aquí, al Señor primeramente. Oh amados profesantes aquí presentes, ¿ha sido su consagración al Mesías tan sincera como eso? ¡Wow! ¿O simplemente vinieron e hicieron una profesión porque otros lo hicieron y han perseverado en esa profesión habiendo sido una mentira? ¿Porque no soportaban la vergüenza de confesar que habían cometido un error? ¡Oh! ¿Es sincera o no? Si no lo es, que Dios la vuelva sincera. Pues únicamente la profesión que proviene del corazón es la que permanecerá en el último gran día del juicio. Señor, dice, líbranos de tener una religión desprovista de corazón. Amén. Líbranos de esto, ¿no? ¿De qué manera nos sirve quizás tener la Torá, regocijarnos en la alegría de la Torá, bailar alrededor de la Torá? Que Baruch Hashem, ¿no? Obviamente eso es bueno. Pero como diría Yeshua, ¿no? No dejes de hacer esas cosas sin hacer primeramente estas otras, ¿no? Y Dios estima más un corazón profesante y perseverante en la fe que un corazón que sea solo pura religión y pantalla, ¿no? Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4:9. Otra palabra de aliento, ¿no? Otra iglesia también digna de imitar. Y Pablo le dice esto a los de Tesalónica. Y esto me encanta. Me encanta. Me apasiona, me enciende,
Digo, wow, yo quiero ser como ellos. ¿Cuántos quieren ser como ellos? Mira lo que le dice Pablo. En cuanto al amor fraternal, Pablo no les dijo nada, ¿no? No les hizo un tratado de 1 Corintios 13, no les dio una confesión del amor, las 7 lenguajes del amor. Les puso los 7 lenguajes. No, Pablo no les escribió ni nada porque ellos eran ejemplo. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que nadie os escriba, porque vosotros mismos, dice, habéis aprendido de Dios. ¡Wow! ¿No dice el profeta que seremos enseñados por Dios? ¿Amén? ¿Cuántos son la misma criatura que fueron hace 10 años? Yo no lo soy. Y espero que no lo sea lo que soy ahora dentro de 10 años. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No tuvo que ir Pablo a decir, mira, hermanos, tenéis que hacer esto, ¿no? Tenéis que visitar a fulanito, tenéis que ir ahí con menganito y darle 10 euros, o tenéis que dar un abrazo a fulanito que se le ha muerto el padre. Pero ojo, que aquí yo estoy hablándome a mí. Y aquí os estoy hablando para que veáis a vosotros mismos, no al que tienes a tu lado. Ahora sí, dite a ti mismo, me está hablando a mí. Te está hablando a ti. Porque vosotros mismos, dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y lo bonito es que también lo hacían así. Obviamente sin amor. No, es como un cuerpo. El amor es como esa sangre que bombea, ese corazón, ¿no? Si no hay amor, aunque seamos muchos miembros, las arterias van a obstruirse, ¿no? La iglesia va a correr un riesgo, va a sufrir un paro cardíaco, ¿no? Obviamente, debemos ser cimentados en el amor, ¿no? Y el amor es algo que, por muchos discipulados que hagamos, por muchos libros que leas, el amor, el amor se experimenta en la fuente divina. El amor se experimenta en el Evangelio. El amor viene de Dios y el amor lo enseña Dios. La pregunta es, háztela a ti mismo, ¿no? ¿Cómo puedo amar a la gente que no me gusta? Incluso en la propia iglesia. Es una buena pregunta, ¿no? Una pregunta muy común. Y esa es la pregunta que yo sé que os estabais haciendo. ¿No? ¿O no? ¿O todos somos santos y todos somos... Os lo estáis haciendo, ¿no? Yo me la hice. Obviamente el sentido común, junto con la experiencia de la vida, hace evidente que simplemente no podemos. No podemos. Si debe depender de nosotros mismos amar a esas personas que no nos gustan, no podemos. Es imposible. Porque habrá personas que no congeniemos, ¿no? No tengamos cosas. Y esto es muy sutil, por eso he dicho que estoy hablando terrenalmente, no espiritualmente. No tengamos cosas en común. Pero ya he dicho que sí hay cosas en común. He dicho que la base de nuestra comunión y de nuestro amor fraternal es Dios. Entonces no existe esa escucha de, es que no me entiendo, es que no comparto, es que no le trago. Hay algo en común, hermanos. La fuente de vida es lo común. Y eso es suficiente. Por no mencionar los temperamentos, las apariencias, el comportamiento, los manierismos. Es inevitable que en el viaje de la vida puede ser que algunos te gusten más, otros menos. No, es inevitable. Somos humanos, somos pecadores, ¿no? Yo puedo decir que hay personas que me caen mejor que otras. Pero hay de mí, ¿no? Si doy preferencia a un hermano antes que a otro. Porque todos son igual de estimados, ¿no? Para Dios. Algo que nos puede consolar es que, o debemos de tener en cuenta, es que recuerda tú también que tú tampoco gustas a todo el mundo, ¿no? Y gustar obviamente es una cuestión personal, ¿no? Ayer estaba haciendo, que os lo voy a entregar, ¿no? Los certificados del bautismo a cada uno. Y mi esposa, como siempre, es antagónica a mí en los gustos. Me decía, ¡ay, qué feo eso! Dice, pon la letra justificada, pon la letra más centrada.
Y yo diciendo, pues si está hermoso. Si está perfecto. ¿Tú qué vas a saber si yo llevo con el Photoshop desde los 15 años? Si yo en su día era grafitero y me encanta el diseño y pintaba cuadros y hacía de todo. Obviamente, todos tenemos nuestros temperamentos, nuestros gustos, ¿no? Pero hermanos, el amor no depende de eso. El amor penetra más allá de lo superficial. El amor excede, como dice Pablo, todo conocimiento, ¿no? Y llega a lo que es la esencia de la persona, es decir, a su vida espiritual, ¿no? Supera los obstáculos, las excusas. El amor va más allá de lo que nos gusta de una persona y lo minimiza en aras del amor a Cristo. Amén. Y ver a tu hermano que no te gusta de esa manera, con esas lentes espirituales, va a hacer que tú seas cada vez más en semejanza al Señor que profesas. Y esa naturaleza de los macedonios, ¿no?, que hemos leído, de los tesalonicenses, es la que se entregan a sí mismos, las que dan, las que son agradecidos, las que se dan hacia los demás, ¿no? Entonces hemos definido ya algunas cosas, ¿no? Y podría hablar mucho más. Pero hemos dicho que la comunión con Dios significa que compartimos intereses mutuos, propósitos mutuos, devoción mutua, actividad mutua. Y como creyentes en estrecha comunión con Dios, espero, en estrecha comunión con Dios, el latido de su corazón, de Dios, ¿no?, se convierte en nuestro latido. Lo que Dios ama, ¿no?, deberíamos de amarlo. Lo que Dios quiere, deberíamos de quererlo, ¿no? Sus planes, sus objetivos deberían ser los nuestros. Amamos lo que Él ama, deseamos lo que Él desea, odiamos lo que Él odia y queremos lo que Él quiere. Y así debe ser nuestra relación con los hermanos. Una estrecha comunión con Dios manifestada en una comunión mutua los unos con los otros. Vamos a leer 1 de Juan 3, 16 al 18. 1 de Juan, bueno, si lo puedes poner ahí, así no pierdo el tiempo, ya nos queda poco tiempo. Dice así, ¿cómo se conoce a Juan, no? ¿Alguno ha estudiado un instituto bíblico o ha hecho un estudio de los apóstoles? El discípulo del amor, ¿no? ¿No han escuchado eso? Y Juan era uno de los hijos del trueno. Juan era uno de los impetuosos que quería hacer caer el fuego del cielo, ¿no?, y abrasarles a sus enemigos de Dios. Y él tuvo que, a través de muchas pruebas, conocer el amor de Dios, ¿no? Dices aquí, en esto hemos conocido el amor. ¿Qué dice? Ese es el ejemplo, ¿no? Tú dices que conoces el amor, que amas, sigue ese ejemplo. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y sigue diciendo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, eso se llama autonegación, ¿no? En pocas palabras es discípulo, que es lo que significa, ¿no? Matetes, que es, si ahora hay algo que resume matetes, además de imitar al maestro, es autonegación, ¿no? Por eso dice Yeshua, al que se niega a sí mismo, ¿no?, que tome su cruz y me siga, o sea, me sea mi discípulo, que se autoniegue. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo va a morar el amor de Dios en él? Verso 7. Verso 17, pero el que tiene bienes... No, 18, perdón. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow. Si hay algo que marca la comunión es ese amor, ¿no? Esa es la base de nuestra salvación, de nuestra comunión. Y Juan habla tanto del amor en su carta, ¿no?
El amor perdona el pecado. Primera de Juan 5 al 7, ¿no? Que dice que si andamos en luz tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si tenemos comunión unos con otros, que somos pecadores redimidos, perdonados por la sangre del Mesías, así deberemos de manifestar esa gracia perdonadora a otros. Y un indicio de que somos creyentes, de que somos iglesia, es que somos personas que confiesan su pecado, su error, ¿no? Hay ese corazón duro, ¿no? Que nunca ve su viga, mas sí ve la mota del hermano. Muchas veces cuando hacemos una ofensa, ¿no? Queremos recalcarla, o queremos cobrar justicia, o queremos hacer mil cosas, ¿no? Cuando nos hacen una ofensa. Pero cuando nosotros la cometemos, ahí cambia la cosa. Ahí vamos con pies de plomo, ¿no? O no nos importa, o no lo estimamos de la misma forma. La comunión entre los hermanos también es un indicio de que los hermanos son confesores. Están siempre confesando su pecado y siempre están siendo renovados, ¿no? Quisiera citar una analogía de Barnhouse, un comentarista muy antiguo, muy famoso. Él dijo: un hombre caminando por la cubierta de un barco podría caerse. Su caída podría dolerle. Pero no será lo mismo que si cayera del barco. Un creyente cuando peca se cae sobre la cubierta, pero nunca se pierde en el mar. Cristo se ha encargado, dijo Barnhouse, que ni la muerte ni la vida, ni lo principado ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, jamás nos arrastrará y nos saque de esa cubierta, ¿no? Amén. Siempre estaremos en comunión unos con otros, perdonándonos unos con otros, porque ese es el fruto del verdadero nacimiento. Eso es lo que entendió Bonhoeffer, ¿no? En la prisión. Él decía también esto: yo soy un hermano de otra persona, mediante lo que Cristo hizo por mí y en mí. La otra persona se ha vuelto un hermano para mí, y mediante lo que Él, Yeshua, le hizo a Él, lo hizo por mí. El hecho de que somos hermanos solo mediante Yeshua es de importancia imposible de medir, no lo que un hombre es en sí mismo. Ese es un creyente. Su espiritualidad, su piedad constituye la base de nuestra comunión. Lo que determina nuestra comunión es lo que el hombre es debido al Mesías. Nuestra comunión el uno con el otro depende únicamente de lo que el Mesías ha hecho a ambos de nosotros. Y él cerró y dijo: permanece así por todo el futuro y hasta toda la eternidad. Entonces podemos decir, ¿no? Y aquí termino. ¿Verdad? Este era un sermón en dos partes. Tengo otra parte, que ya la daré si el Eterno permite. Pero quiero concluir, ¿no? La comunión en la iglesia, ¿no? La membresía en la iglesia no es un ideal que hay que alcanzar, ¿no? O la iglesia es un estándar que uno debe de alcanzar y por tanto está en proceso. No, la iglesia es un hospital, ¿no? Es un sitio donde estamos siendo unos a otros vendados, ¿no? Curados, ¿no? Alzados, como la oveja de Mateo, ¿no? Que dice que estaba pierna quebrada, ¿no? Y desvalida. Así como el buen pastor, ¿no? Debemos ser buenos pastores, cargando las ofensas, perdonando las ofensas. O sea, no es un ideal que esperamos alcanzar, deberíamos alcanzar, sino más bien una realidad creada por Dios, en la que nosotros somos partícipes. Por tanto, sigamos el ejemplo, ¿no? De los macedonios, de los tesalonicenses. Vivamos esa realidad espiritual. La base está ya puesta, ¿no? La base de nuestra comunión está puesta. Solo nos toca a nosotros entregarnos a ella. Esa es, ¿no? La congregación del Mesías. Eso es lo que somos. Eso es lo que es una iglesia. Y cuando vean los demás que nos amamos, que ven el testimonio, que oyen el mensaje, verán que verdaderamente somos la iglesia del Mesías. Amén.
Bueno, pues vamos a orar. Si los hermanos de la alabanza pueden ir preparándose. Oh Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, estamos hablando de cosas eternas. Hoy es el día de la eternidad. Esto no es algo pasajero, Padre. Esto es algo tangible, espiritual, verdadero. Señor, pon ese amor que habla Primera de Juan, que es la base de nuestro amor, en que Cristo se entregó por nosotros. Señor, que nunca perdamos de vista ese evangelio precioso. Que nunca perdamos de vista, Señor, la base de nuestra comunión. Que nunca perdamos de vista esas palabras que tú dijiste en el madero. Perdónalos, perdónalos. Señor, todos hemos pecado, somos pecadores, estamos en proceso. Señor, pero que tengamos presente que como hemos leído, no podamos caer del barco, Señor. Que no caigamos en los lazos de Satanás y nos pensemos que somos mejores. O pensemos y miremos, es que este hermano, es que este otro. Señor, que podamos vernos a nosotros mismos primeramente. Señor, que esto que cuesta tanto, es fácil decirlo con la boca, pero qué difícil es vivirlo. Qué difícil es vivir el tomar la cruz, Señor. Recuérdanos tu obra, Señor. Cuando tengamos pensamientos de abandonar la iglesia, de abandonar la relación, cortar una relación. Señor, recuérdanos el Evangelio, la cruz, Señor. Llévanos, como dicen, a la cruz, que es la base de nuestra relación, tanto horizontal como vertical, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu, Señor, a mortificar las obras de la carne, Señor. Ira, enojo, envidias, pleitos, borracheras, todas esas cosas, Señor, que sabemos que no son el verdadero fruto celestial, Señor. Mas produce en nosotros ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, Señor. Contra esas cosas sabemos, Señor, que el enemigo no va a poder hacernos caer del barco. Señor, gracias te damos en el nombre de Yeshua, por el poder de tu santa palabra, tu Espíritu, oramos.